Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, hoy hablaremos también de tu lado espiritual, Leo. Comenzamos con el trabajo y ya sabes que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Leo, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías dentro de lo laboral. Veo muchos de vosotros que habéis estado, los que estáis trabajando, habéis estado con este tiempo atrás, durante 2 meses atrás, os veo mucho como sintiendo, o como que os habéis sentido incómodos dentro del trabajo, como que no se terminaban de dar las cosas. Leo, hay obstáculos aún, pero dice como que las cosas van fluyendo, ¿no? Tú te vas sintiendo mejor dentro del trabajo. Es cierto que hay una parte de vosotros que os veo ausentes del trabajo por otras cuestiones, pero es por un tiempo. Pero aquí dicen también que si esa ausencia pasa, es necesaria para pasar a otra etapa en lo laboral, a algo más seguro, algo más estable. Los leo que no estáis trabajando. Tienes la oportunidad, o vas a tener la oportunidad de hacer algo por tu cuenta, así lo dicen las cartas. Hay algo por tu cuenta y es una decisión que vas a tomar tú al lado de alguien. Leo que tenéis un negocio. Hay 2 personas en concreto que te van a sorprender. En el momento que tú que esto pase, dice, tú tomarás tus decisiones. Quizás no quieras estar en el lugar que estás a día de hoy, por lo que pase con estas 2 personas en concreto, Leo? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Leo, y tu economía. No hay una salida de dinero. Si tú crees que hay una amenaza y una pérdida de dinero relacionado con un inmueble o algo así, dices, no hay una salida de dinero. Leo, hay una solución, ¿vale? Eso por un lado. Los leo que estéis esperando recibir algún tipo de dinero, o que los caminos se abran en la economía. Yo sí veo avances económicos, pero son avances lentos. ¿Bien? No es porque venga una cantidad de dinero ahí impresionante, no. Son avances lentos, tu economía se va a ir estabilizando, es lo que dicen las cartas, Leo? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo. Ahora sí que lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Leo que estáis solteros. Leo, yo tengo que decir que yo os veo intentando encontrar la claridad, la luz, la estabilidad en vosotros mismos. Pero en este transcurso de tiempo en el cual estáis en esta situación, ¿no? Dice, puedes estar en comunicación con una persona relacionada con lo laboral, pero es algo que va a surgir muy lento. ¿Por qué va a surgir muy lento? Porque también, entre medias de esto, hay un pasado que vuelve, o por tu parte, por la parte de esta persona, y digamos que se ralentiza, no se termina, se ralentiza. Ojo, comunicaciones, no relación estable, estoy viendo, comunicaciones.
La relación estable, que ahora lo vamos a ver, si esto evoluciona, estas comunicaciones con esta persona, yo veo una relación estable a partir de diciembre. ¿Vale? Vamos a seguir. Vamos a ir confirmando cosas. Leo. Que estáis solteros. Mira, ¿ves? Están confirmando un poco de esa llegada o de ese acercamiento de esa persona del pasado de alguno de los dos. Pero en ningún momento dicen las cartas, es una amenaza, pero no se va a volver con esa persona, ¿bien? Ya te pasa a ti o le pasa a la persona que tú conozcas o comiences a hablar o... En fin, a tener una relación con derecho a roce, como lo quieras llamar. Dice, no es una amenaza, pero no se vuelve con esa persona. O sea que esta persona quedaría en pasado, ¿bien? Es lo que están confirmando las cartas. De manera lenta, la relación con esta persona continuaría poco a poco, Leo? Es una persona que es un poco más joven que tú, ¿vale? Continuaría cada día teniendo como más intensidad. Esto no es de las relaciones de la noche a la mañana, ¡boom!, la euforia, no. No. Estas son las relaciones que surgen poco a poco y que llegan a ser estables. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. ¿Qué más? Que estáis solteros. Confirman la fecha, Leo. A partir del mes de diciembre, tú vas a saber cómo esta persona, vas a ver cómo esta persona muestra sus sentimientos más profundos. O sea que en un principio empieza de esa forma, de la forma de nos estamos conociendo, aquí no hay nada serio, pero a partir de la fecha, de esa fecha que yo te he dicho, sí puedes ver los sentimientos y las intenciones, sobre todo, de esta persona. ¿Hasta dónde llega esto? Claro, aquí están diciendo, no te quedes con las primeras acciones, con lo que pasa al principio de la relación, ¿no? Están como confirmando un poco que no te debes de quedar con lo primero que pasa en la relación, en los primeros meses, porque va a suceder esto que te he dicho. Dice que esto va a evolucionar, o sea, sale clarísimamente, ¿vale? Así que Leo, atención a esta persona que va a llegar ya mismo a tu vida, si algunos de vosotros posiblemente estáis ya hablando con esta persona. Leo, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Tengo que decir que uno de los dos está realizando, se está dejando llevar, se deja llevar poquito a poco. Y esto va lento, pero esto de dejarse llevar y de dejar de estar pendiente, vamos a decirlo así, de otras cosas, dice, va a hacer que la relación triunfe como relación, no como otra cosa. Bien, y yo creo que los que me estáis viendo sabéis de lo que yo estoy hablando, O sea, que se avecina un triunfo en la relación, lo sentimental. Vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios. Estáis a punto de comenzar una etapa nueva, digamos, en vuestra vida, ¿no? Y dice que es cierto que hay uno de los dos que no le ha dado el valor suficiente a la relación, bien, así lo exponen, dicen, no se le ha dado el valor suficiente a la relación y el desengaño con algo, con alguien en concreto, hace que miremos lo que tenemos y volvamos a empezar. Esto es muy importante lo que está saliendo aquí, ¿eh? Y ese desengaño, os digo, va a ser tan grande que uno de los dos se va a alejar de alguien que creísteis que nunca esto pasaría, ¿no? Una amistad o algo así, ¿bien? Vamos a ver qué más. Dice que muchos de vosotros, sobre todo los que no estáis casados, hablan de un comunicado a la familia, hablan de que se le comunica algo a la familia y es positivo para vosotros. Dice que este paso de comunicar esto hace la relación más fuerte y hace que crezca la confianza, ¿bien? Y esto va a pasar a mediados de septiembre aproximadamente, Leo. Vamos a ver qué más. Es que llega el momento, ¿no?, de darse cuenta, un giro inesperado, dice, llega el momento de darse cuenta realmente de qué es lo que verdaderamente nos aporta esa tranquilidad, ¿no? Que todo lo demás ha sido como algo desleal, como una mentira, como que se han aprovechado de algo así, por ahí va ese desengaño, Leo. Entonces, el que esto pase a uno de los dos es lo que hace que en cierto modo viváis una nueva etapa de vuestra vida, o sea que con esto se acaba la incertidumbre en la relación. Y si en algún momento habéis estado, y sé que habéis estado muchos de vosotros con las emociones un poco revoltosas, que no sabéis muy bien qué hacer en la relación, dice, esto dará claridad en todos los aspectos, Leo. Vamos a seguir con vuestro mensaje especial del amor. Leo, y tu mensaje especial del amor. Mantén la calma y haz los cambios necesarios. Cuando pase algo en tu vida, dice, solo déjate llevar. Tu voz interior te va a decir en todo momento, te va a guiar hacia donde tienes que ir y hacia donde tienes que estar, Leo. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Y vamos a hablar también, Leo, de tu lado espiritual, muy importante. Leo, y tu salud. Bueno, mi queridísimo Leo, veo a algunos de vosotros con temas de infecciones, os veo de médicos, veo con temas de infecciones, prestarle mucha atención a eso, ¿bien? Aunque siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguimos, Leo, seguimos con tu mensaje general.
tu interior, Leo. Busca en tu interior. Porque tu voz interior es la que tiene todas las respuestas. Y tiene la respuesta a esa estabilidad, a esa tranquilidad y a eso que tú necesitas, Leo. Y hacia dónde te tienes que dirigir, ¿eh? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Leo, ahora sí, vamos a trabajar con tu lado espiritual y en este caso, Leo, como siempre te digo, este mensaje será para las personas que de verdad identifiquéis a este ser querido. Vamos a ver, Leo, y tu mensaje espiritual. Bueno, una persona aquí que luchó mucho, Leo, mucho trabajo, mucho, como que nunca se rendía. Yo, por lo que veo aquí, por lo que me intenta mostrar esta persona, es que no sé si tenía algún tipo de hobby relacionado con los pájaros o algo así. Sale un hombre con barba, moreno. Un hombre moreno con barba, Leo. Y bastante corpulento, Pero no de gordo, sino con cuerpo. La letra S se me simboliza mucho con esta persona, Leo. Mucho contacto con la naturaleza, esta persona, Leo. Mucho contacto con la naturaleza. No sé si es que tú, Leo, cuando tienes la oportunidad de contactar de estar en la naturaleza, te lleva al recuerdo de esta persona. Yo te diría que sería la vía más fácil para conectar con él. Leo, de todas maneras, siempre os digo que este mensaje es para las personas que de verdad hayáis identificado a esta persona, ¿vale? Si no has identificado a este ser querido, ya sabes que este mensaje no es para ti, Leo. Mi queridísimo Leo, te voy a dar un número, el número 5 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Leo, que te mando un besito fuerte y que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.